Muy buenas tardes, damas y caballeros. El día de hoy voy a ser el primer orador sobre la extensión de la mitad que cierra el caso de la oposición. Y para empezar, quisiera mencionar dos cosas muy importantes que hay en este debate. Puntos fundamentales que hay que tener presentes para tomar en cuenta quién gana y quién pierde en esta contienda. Uno es que si es que la política que está proponiendo el gobierno lleva a una mayor captura de piratas, de acuerdo, nosotros vamos a mostrar que no han establecido un vínculo lógico entre los incentivos que están ofreciendo y que necesariamente va a haber una mayor captura de los piratas. Y en segundo lugar, que es consecuencia de este punto, es si esto va a mejorar la situación donde ellos ya han reconocido que hay un problema, que es en Somalia y que es en las aguas de este país, que es en donde se está llevando la moción. Dicho esto, voy a empezar entonces con una refutación sobre los puntos que acaba de presentar el orador anterior y posteriormente mencionar mi extensión, que tiene que ver con que están atendiendo el síntoma y no la causa del problema del que estamos enfrentando y que estamos hablando. Entonces, yendo a la parte constructiva, nos menciona el orador anterior cómo responder a esta pregunta de cómo van a actuar y intenta defender las armas no letales diciendo que ellos respetan la vida. Pero nosotros en este sentido vamos a decir, bueno, cómo están respetando la vida con una política falaz que hemos probado en un punto de información que con armas no letales no van a detener a los piratas y por lo tanto van a seguir perpetuando el problema, manteniendo la inestabilidad en Somalia, poniendo más vidas en riesgo con una política falaz. En ese sentido, en ese mismo punto de información se dejó claro cómo sería simplemente, que tiene que ver con los incentivos de la política de ellos, cómo simplemente una persona que no podría usar armas letales para enfrentar a armas letales, lo haría en primer lugar. ¿Qué loco se enfrentaría con una luz, con un dado tranquilizante contra un barco de metal que lo está rodeando? Con un barco de metal fácilmente podría romper esa barrera, fácilmente podría salir. ¿Por qué? Porque simplemente hay una ventaja, no están en igualdad de condiciones, no es una situación en la que estratégicamente pudieran rodear un barco simplemente por ese hecho, porque no hay igualdad de condiciones, están en desventaja, ningún loco lo haría en primer lugar. Yendo al segundo punto, que dicen que el rol de las Naciones Unidas es promover la paz, les voy a decir algo, pero te tomo antes. ¿Cuál sería la ventaja con una persona que está cegada por una granada y por humo y que tratando de disparar? Yo le respondo que tiene una bala, que tiene un misil, que tiene una granada que le puede quitar la vida a otra persona. El riesgo que está enfrentando es simplemente mayor. Y si es una persona aversa al riesgo, pues simplemente no va a ir a enfrentarse a esta situación. No, gracias. En este sentido, cuando el otro orador menciona la parte de promover la paz por parte de las Naciones Unidas, nosotros decimos que hay una contradicción total en esta política. ¿Por qué? Porque, como se dijo desde un principio, esta política incentiva a que las Naciones Unidas violen la soberanía de Somalia, mandando mercenarios, mandando privados, que en primer lugar van a crear más conflicto donde ya hay conflicto. Se ha concedido por el lado de la oposición que Somalia es un país inestable, ahorita no, gracias, que Somalia es un país inestable, que Somalia tiene problemas, y el hecho de que nosotros metamos un tercero no necesariamente en primer lugar está en sus intereses. El hecho de violar la soberanía puede agravar el problema interno de Somalia, de su guerra civil. ¿Por qué? Porque su gobierno no tiene legitimidad. ¿Y qué tal si la gente no quiere que unos extranjeros, una tercera parte, se meta ahí? Habría mucho más coerción entre el gobierno y sus propios ciudadanos, que agravaría el problema de Somalia, el problema que tiene de Estado de Derecho, y por lo que en primer lugar existen otros problemas como la piratería y como la pobreza. Simplemente estamos haciendo este pequeño fuego un fuego mucho más grande, sí. Ya hemos refutado el punto respecto de la soberanía de Somalia en el sentido de o estamos en aguas internacionales o Somalia dio su autorización en la Organización de Naciones Unidas. En ese sentido, vamos a recordar un poco la moción. Dice acerca de capturar piratas en Somalia. Las aguas internacionales son fuera de Somalia. No están sobre los 10, no me acuerdo cuántos kilómetros son de, no gracias, área protegida, estoy respondiendo, área protegida del gobierno somalí, y por tanto fuera de ese lugar son aguas internacionales, y es otra historia, damas y caballeros. Por eso queda fuera de la moción. No gracias. Ahora, finalmente, enunciado este punto sobre el rol de las Naciones Unidas, y como no queremos que fomente más conflicto donde ya hay conflicto, nos vamos a ir al punto de nuestra extensión, que quiere ejemplificar cómo el lado del gobierno está tratando de ignorar un problema latente y solo están atendiendo el síntoma y no la verdadera causa. En ese sentido, nosotros nos preguntamos, ¿por qué existe la piratería en primer lugar? En primer lugar, existe la piratería porque hay gente dentro de Somalia que no tiene los recursos para salir adelante, que no encuentra un buen trabajo y que tiene que recurrir a actividades criminales para sacar adelante a una familia. Entonces, en ese sentido, damas y caballeros, el problema medular de la piratería es que hay otros problemas
en Somalia, como la pobreza, que no están siendo atendidos propiamente por los organismos internacionales como las Naciones Unidas o por el mismo gobierno somalí. Entonces, con esta política no gracias, vamos a cazar a un cabecilla, vamos a capturar un par de piratas, y en unos 5 años, como hay más gente dentro de Somalia que se encuentra en esta misma triste situación, van a salir más piratas y el problema nunca más se va a acabar. ¿Por qué? Porque no estamos atacando la raíz, estamos atacando simplemente las consecuencias de este problema interno que tiene Somalia. Por lo tanto, la piratería no se va a acabar. Es como sucede, por ejemplo, en la guerra contra la droga, que en un momento voy a explicar. Sí. Usted primero puso una pendiente rebaladiza cuando me dice que el problema no se acaba. Segundo, es que la ONU, como Organización de Naciones Unidas, es un órgano integral en el sentido no solo va a eliminar a los piratas, sino que también tiene funciones de paz y alimentación. Gracias. Pero el problema ahí está, como lo mencionamos desde un principio, en la parte de la recompensa. Recordemos que las Naciones Unidas tienen un presupuesto limitado. Menos del 20% de los países que están en las Naciones Unidas pagan las cuotas completas. Entonces, obviamente aquí hay un intercambio, o las Naciones Unidas tienen que cometer una decisión. O meto este dinero en recompensas para piratas, o lo voy a meter a solucionar el problema de pobreza. Es mutuamente excluyente en el sentido de que tenemos limitaciones de recursos. Entonces, en este sentido, voy a continuar con el ejemplo que les dije de la droga en México y cómo esta política no incentiva realmente a solucionar el problema de fondo, que es la pobreza y, por ejemplo, la falta de legitimidad del Estado. En este sentido, por ejemplo, hay gente en países donde el problema de la droga es muy grande, no tienen que comer, no tienen que hacer, entonces se unen a estos cárteles como una forma de vida. Haciendo esta analogía podemos ver cómo el mismo problema se representa en dos lugares diferentes y se ataca de maneras diferentes, esto fuera de tiempo, porque entonces se ataca de maneras diferentes y entonces podemos ver cómo en otros lugares hay acciones más efectivas, como por ejemplo combatir el tráfico de armas o solucionar el problema de la pobreza, y en Somalia podría suceder lo mismo, atacar a un cabecilla, atacar a unos cuantos, elimina el síntoma y no el problema de fondo. Es por esas razones, porque la política es inefectiva y no hay incentivos claros que la lleven a cabo, y porque no va a mejorar a Somalia, es porque les proponemos este lado de la casa. Muchas gracias.